Bon dia a tothom. Estem molt contents perquè avui els alumnes de primer d'ESO B de l'Institut Ramon Pérez de Quart hem vingut a la biblioteca a participar en les 12enes jornades literàries de les lletres ebrenques. El que llegirem a continuació són els microrelats que hem estat treballant en les classes de llengua castellana. Són les nostres xicotetes obres d'art. Les hem elaborades durant el primer mes de classe. Es tracta de textos breus, microrelats, que tenen en comú un espai, la nostra ciutat, Amposta. Esperem que gaudiu tant com ho hem fet nosaltres mentre preparàvem aquesta activitat. Comencem, doncs, en la lectura en veu alta. ¡Qué hambre tengo! Era por la mañana, en verano, todavía no llegaban las vacaciones. Mi amiga y yo, aburridas, nos pusimos a hablar por el ordenador. Las dos teníamos muchísima hambre. Comenzamos a hablar de quedar en mi casa, en la suya, en un restaurante. Nos reíamos tanto al recordar todo eso mientras disfrutábamos de los macarrones del restaurante Dolce Vita. Estaban riquísimos. En el campo de fútbol. Era invierno, yo estaba enferma y al terminar de cenar me fui a dormir. Mi madre me tapó bien y me dio las buenas noches. Cerré los ojos y de repente me encontraba en la calle, al lado del campo de fútbol y enfrente de un niño que se llamaba Pau y llevaba una pelota en la mano. Sin pensarlo, saltamos dentro del campo y empezamos a jugar. Hice una chilena y caí al suelo. Cuando me estaba levantando sonó una especie de alarma. Ya estaba a punto de levantarme y apagar el despertador cuando me di cuenta de que no era el despertador. Era la policía que nos esperaba fuera. Agosto, el perro suicida. Agosto, en pleno verano. El sol te chamuscaba la espalda mientras estabas paseando con tu perro. Estaba muy contentada cuando vio el primer gato entrando en la zona del castillo. Mi perro, digo. Estuvo todo el rato inquieto, viendo cómo se le cruzaban los gatos sin ningún tipo de temor. Al contrario, pasaban con toda la tranquilidad del mundo, sin preocupaciones de nada. Y si se les acercaba demasiado el perro, le gruñían y continuaban caminando. Hasta que se juntaron demasiados gatos en un mismo sitio y se acostaron en el suelo. Los ojos de mi perro se agrandaron en un momento y de repente se me soltó la correa y el perro saltó la valla y cayó directo al río. Con ayuda de los bomberos lo subimos. Y ahora cuento la historia de El perro suicida. Noche complicada. Estábamos Ignacio y yo en casa, aburridos, pensando algo divertido que hacer. Se me ocurrió una idea, ir a dormir a la casita de juguetes de delante de casa. Ignacio aceptó la idea y fuimos a ver si dormíamos bien. Nos contábamos historias y hablábamos hasta que se hizo tarde y tuvimos sueño. Pero no podíamos dormir por culpa de la puerta de la casita que se abría y daba golpes. Fuimos a buscar algo para falcar la puerta y poder dormir en la casita. No encontrábamos nada, pero mi padre tuvo la gran idea de atar una cuerda al pomo de la puerta. Estaba todo bien atado, pero al final nos fuimos a mi casa por el gran calor que hacía. El sufrimiento de los monstruos. Iba yo un día tan tranquilo por la calle a comprar el pan, cuando de repente salieron los monstruos del alcantarillado de la plaza del mercado de Amposta. Todo el mundo empezó a gritar y con los objetos que llevaban a mano los derribaron. Los monstruos son muy débiles y no aguantan ni un golpe, pero al final un monstruo le atacó por la espalda a una anciana. Todos se asustaron, pensaban que el ser le haría daño a la abuela, pero la abrazó. Los monstruos no salieron para atacar, sino para convivir con los humanos. Ellos no guardan rencor en sus corazones y son capaces de perdonar a cualquiera. Desde ese día las dos criaturas convivirán en paz y armonía. Remedios naturales. Había una vez un niño que tenía problemas de pulmón. Fue a varios médicos de todo el mundo y todos le plantearon exactamente la misma cuestión. No hay cura. Llegó al pueblo un médico con mucha fama y decidieron ir a visitar al prodigioso doctor. El doctor no entregó medicinas al chico, se lo llevó de excursión al Amazonas. Se quedó en aquel entorno unas semanas sobreviviendo de lo que el bosque le proporcionaba.
y cuando el niño volvió a casa, curado por el aire puro de aquel lugar, fue a ver a la madre acompañada del doctor. La madre no preguntó cómo se encontraba el chaval. Cogió la sartén, miró al doctor fijamente y ¡patapam! Le dio una paliza al doctor y dijo: así aprenderás a no secuestrar a mi hijo. Se acabó el tiempo. Sakura, una chica de segundo de ESO, iba muy contenta a la escuela porque hoy era el día en el cual dejaban traer mascotas a clase. Ella decidió llevar su loro para adelante, que siempre repetía lo que ella decía. Todos los alumnos presentaron a sus mascotas y llegó su turno. Empezó a hablar de su mascota, pero cada vez que ella hablaba él también, y no la dejó presentar. Cuando el loro dejó de imitarla, pudo hablar. Para su mala suerte se había acabado el tiempo. El libro misterioso. Al acabar el instituto, he ido a la biblioteca de Amposta a buscar un libro que necesitaba en la clase de castellano. Al llegar, fui revisando por todas las estanterías, pero ni rastro del libro. Al estar en un pasillo, de repente, un libro se cayó. Fui a poner el libro a su sitio, pero el libro se abrió por sí solo en una página y he podido observar que era el libro que buscaba. El otro día salí acompañada de mi primo a pasear a mi perrita por el parque Chiribe. Como tenía mucha sed, fuimos al bar a tomar un refresco, pero poco tiempo después nos llamaron nuestras madres y nos pidieron que volvamos a casa. Allí nos esperaba la mayor sorpresa de nuestras vidas. Una noche estrellada. Una noche, exactamente la noche del 12 de febrero, en el cumpleaños de mi mejor amigo, estaba muy triste porque había perdido a una persona muy especial para mí. Decidí irme yo sola a la orilla del río Ebre, en Amposta, y tumbarme en la hierba. Aquella noche era una de las más estrelladas del año. Todo estaba oscuro, pero las estrellas iluminaban el agua del río. Me tumbé en la hierba y empecé a llorar, y al final me quedé dormida. Soñé con las estrellas y empecé a oír una vocecita suave y delicada. Era una estrella muy pequeñita que me estaba hablando. Me decía que esa persona, aunque no se viese, siempre estaría a mi lado. De repente me desperté y vi que una estrella bastante pequeñita alumbraba todo el río. Pensé que era la estrella que me había hablado. Después reflexioné sobre lo que me dijo la estrellita y me alegré un poco. Al cabo de un rato vino mi mejor amigo a hablar conmigo y los dos nos fuimos a la fiesta. Era viernes por la noche cuando Arnau, Tom y Scruffy salían a explorar una discoteca abandonada, La Roca. Una vez allí intentaron quitar la enorme roca que les impedía el paso. Cuando por fin la quitaron, había una puerta de acero medio abierta y Arnau se negó a entrar. Entonces Tom y Scruffy, que era el perro, insistían en que entrara, hasta que Tom lo empujó. Se sorprendió un montón al ver que todos sus amigos le habían preparado una fiesta sorpresa por su cumpleaños. Entonces Arnau admitió que aquella fue la mejor fiesta de cumpleaños del mundo. Los pantalones. Una madre y una hija se van a comprar ropa en Amposta. Mamá, quiero ese pantalón, dice la hija. La madre le compra el pantalón y cuando llega a casa se lo pone. Cuando sale a pasear, todo el mundo se ríe de ella. Porque se ríen de mí, piensa. Y cuando llega a casa y su madre la ve, le dice: ¿qué te has hecho en los pantalones? Resulta que estaban todos los pantalones con agujeros enormes. La ecuación. Habíamos terminado el instituto y me dirigí a mi casa pensando que cuando terminara de comer debería hacer muchos deberes. Llegué a mi casa, comí y me puse a hacer los deberes. Primero hice lo que era un poco más fácil, como castellano, y por último matemáticas. Solo me hacía falta un ejercicio. Trataba de una ecuación y era dificilísimo. Estuve pensando durante horas hasta que decidí ir a dar una vuelta por las calles de la pequeña ciudad para ver si se me ocurría alguna cosa para resolver aquella ecuación. Regresé, cené y de nuevo me encontraba en mi habitación pensando. Era más de medianoche cuando oí una voz que me llamaba. Me desperté sobresaltada de la cama. Era mi madre quien me llamaba. Me decía que me levantara para ir a comer. Pensé en lo de la ecuación y todo era un sueño. Luego vi la hora y pensaba que llegaba tarde al instituto. Mi madre al verme me dijo: ¿dónde vas si hoy es sábado? Arlet de madrugada en la piscina municipal de Amposta. Hace 5 años en Amposta se dice que una niña llamada Arlet fue a la piscina municipal, sola de madrugada. Se lo encontró todo cerrado, pero como había una puerta trasera escondida y abierta, se coló por ahí. Le costó bastante entrar porque había mucha chatarra allí metida, y cuando consiguió entrar resulta que las piscinas estaban vacías. Pero ella aún sabía que en una de las estancias tenían conductos de agua,
y podía activarlos y llenar las piscinas. Cuando estaba buscando la palanca para poder activar los productos del agua, se le apareció un gato con cabeza de bolígrafo y cuando Arlet fue a tocarlo, el gato se lo comió. Un paseo nocturno. Paseaba por las calles de Amposta desorientado. Tenía hambre y escaparme no fue la mejor idea que había tenido. Pero algo me tenía nervioso. Me di cuenta de que alguien me seguía. No sé quién era, tenía miedo, así que huí. Él o ella o lo que fuese me seguía y me escondí en un lugar muy grande. Era como una pista de fútbol con césped. Cuando creí que me habían dejado tranquilo, salí, pero estaban esperándome. Corrí con todas mis fuerzas, pero ellos tenían ventaja. Iban en un coche. Cuando yo me quedé sin fuerzas, el coche llegó hasta mí. Se bajaron y me recogieron. Me puse muy feliz porque era mi familia y yo su perro. Cuando llegué a mi casa, me regalaron un collar nuevo y con un hueso de regalo. La niña que necesitaba gafas. Una vez una niña que se llamaba Marta, de 8 años, que hacía días que no veía bien, y su madre le dijo que tendría que ir al oculista. A la mañana siguiente, Marta se prepara y va al oculista sola, porque está cerca de su casa. Entonces sale de casa y va a una ferretería. Y Marta dice: vengo a revisar la lista porque no veo bien. Dice Marta: pues sí que necesitas gafas porque estás en una ferretería, dice el ferretero riendo. Una noche de Halloween, un joven llamado Mateo se fue a pasar la noche con sus amigos por la ciudad de Amposta. Como ellos eran bastante mayores y sabían nadar todos, se les ocurrió tirarse al canal de Amposta porque esa noche para ellos hacía mucho calor. Y se tiraron todos a la vez. Los amigos de Mateo nadaron hacia las escaleras para salir, pero Mateo abrió los ojos bajo el agua y todo se veía muy borroso, porque el agua no estaba clara, pero podía ver algo. Entre unas rocas y algas vio algo parecido a una persona. Se acercó y vio una forma de una momia. Se puso tan feliz pensando que había encontrado una antigua momia y que podría conseguir mucho dinero vendiéndola a algún museo. La quiso coger y cuando la sacó del agua se dio cuenta de que era un disfraz viejo de hace muchos años. Yo y mi amigo hemos venido tarde del campo de fútbol y como que era mi cumple me han dejado ir. Cuando íbamos a casa, yo y mi amigo me coló la pelota en el instituto expresamente. Era de noche y fuimos a cogerla. Teníamos que saltar la valla y como que era de noche en el instituto oímos un ruido en una clase. Yo tenía miedo, pero él no. Cuando entrábamos vi que el ordenador estaba encendido y lo apagué. Vi gente corriendo al lado de la puerta y los perseguimos. Nos vimos entrando. Enciende mi familia la luz y la clase y me dicen cumpleaños feliz. Por eso mi amigo me coló la pelota. Hace 2 años en Amposta, la oveja blanca y la oveja negra se dirigían hacia el río. Se sentaron en un banco para observar el atardecer. Cuando se hizo de noche, se levantaron y pasaron cerca del río. Más tarde empezó a hacer mucho calor y decidieron tirarse al río para refrescarse porque tenían mucho calor. Después de media hora, salieron del río y empezaron a caminar hacia su casa. Como era de noche no se veía nada y ese mismo día en toda la ciudad no había luz. Cuando llegaron a casa sin encender ninguna vela ni nada, se pusieron en la cama y se durmieron. A la mañana siguiente, cuando se despertaron porque la luz solar les despertó, vieron que se habían intercambiado de color. El robo en la casa de mis vecinos. Era un sábado por la tarde, estaba muy aburrido y no sabía qué hacer. Vi al hijo de los vecinos jugando a la Play 4 y como yo no tenía, se me ocurrió robársela y también el dinero para comprar los juegos. Estuve observando la casa de mis vecinos durante 6 meses, hasta que estaban mis vecinos saliendo de vacaciones. Salí de casa corriendo y me escondí en un arbusto para que no me viesen. Entonces rompí la cerradura de la puerta a base de golpes con una llave inglesa. Entré rápido por la puerta. Fui al cuarto del supuesto niño y no estaba la Play 4. Además, ni siquiera eran igual las paredes. Estaba preocupado y asustado. Decidí irme, pero cuando salía me topé con 2 chicos grandes y musculados que no conocía. Me pegaron y me echaron de allí. Yo no entendía nada hasta que me di cuenta de que me había equivocado de casa. Viernes por la tarde. Por fin era viernes por la tarde y Juan había quedado con sus amigos. No sabían por dónde ir. Decidieron jugar un poco a fútbol.
Era verano y claramente hacía calor, mucho calor. Al cabo de media hora ya estaban todos cansados y sin ganas de jugar. La tarde se hacía larga y espesa. En Amposta no había prácticamente nadie por las calles. La gente estaba en sus casas con el aire acondicionado. Tras un buen rato pensando, un señor de aspecto simpático les propuso ir al Compenjan a jugar y a ver las vistas. A ellos les gustó la idea, podía ser divertido. Una vez allí, el señor les dijo: asomaos a ver el río y disfrutad de las vistas. Todo iba bien, pero cuando se giraron, el señor sostenía una pistola en la mano. Juan, despierta, que tienes que ir al colegio. 5 minutos más, mamá. Carmen la nincha. Una niña llamada Carmen hizo un examen de castellano muy malo. Por la noche fue al instituto a cambiarle la nota. Despistó a los profesores que estaban haciendo una fiesta, pero lo que Carmen no sabía era que Vanessa se había quedado corrigiendo los exámenes porque tenía mucho trabajo. Como los profesores estaban en el aula de profesores, no les resultó muy difícil colarse. Abrió la puerta muy lentamente. Carmen, al ver a Vanessa, se asustó, dio unos pasos para atrás y se cayó de espaldas. No despertó a Vanessa, pero cuando fue a coger su examen, Vanessa se despertó. Del susto, Carmen pegó un salto, rompió la luz, que eso provocó unas chispas que quemaron los exámenes. Vanessa tuvo que repetir el examen a los otros niños y a Carmen le puso un 0 por colarse.